estábamos en eso, en Hershey y Chase, dando quién era primero, las proteínas o el ADN, y el problema se trató de resolver cuando dijeron que el ARN tenía una acción enzimática, lo llamaron ribosima, pero yo sigo preguntando, ¿y quién hizo, cómo se hizo el ARN? Para sintetizar ARN se necesitan proteínas, y vamos a ver nosotros más adelante que en la transcripción se necesitan proteínas. ¿De dónde vino ese ARN? De la nada. Es lo mismo con lo que yo les estaba diciendo, los que somos creyentes tenemos que poner un punto de inicio, lo mismo que Oparín no puso algo que fue la nebulosa, que a partir de la nebulosa se empezaron a formar toda la creación de toda los seres vivos, la vida y todo, la especie y todo. Pero ¿y quién hizo la nebulosa? ¿Qué es la nebulosa? ¿Qué es esa nebulosa? Eso es una energía. De pronto ellos lo llaman la nebulosa, nosotros lo llamamos Dios. ¿Sí? Ahí está el inicio. Hay que partir de un punto. Sea la teoría materialista de Oparín o sea la teoría teologista de la creación. Hay que partir de un punto. Ahí está. Entonces, ahí es donde está el ARN, la ribosima. ¿Quién las hizo? ¿De dónde vinieron? Tiene que haberse hecho de alguna parte. Lo mismo. Entonces, igual. Entonces, ¿de dónde viene? Ahí quedamos con la duda. Luego, en 1953, otra pareja que aplicaron la técnica de difracción de rayos X al estudio del ADN y mostró patrones que reflejaban los giros de una hélice gigante. Así dedujeron que el ADN es una doble hélice entrelazada y larga. Estos fueron los que hicieron los trabajos. Después vino el señor Watson y Crick, la pareja Watson y Crick, y recogieron todos los trabajos que estaban hechos y ellos lo publicaron y se ganaron el premio Nobel ellos. Sí. Ellos eran teóricos, ellos eran científicos teóricos, no eran científicos de campo, de tubo de ensayo, como lo llamo yo. Los que trabajaban con tubos de ensayo aquí están, vean, Wilkin y Franklin, que fueron los que se mataron haciendo difracción de rayos X, es de las técnicas que yo nunca he hecho, nunca he interpretado, nunca he tenido un aparato de difracción de rayos X al frente de mi mano. Cuando estuve en Chile había uno en la Facultad de Ingeniería, pero nunca tuve la oportunidad de ir a ver cómo funcionaba y cómo los profesores hacían la interpretación de esa foto. ¿Ya? Ellos fueron los que hicieron la interpretación y ellos encontraron con esos puntos que ahora uno ve los puntos o las fotos, pero ellos analizaron esos puntos y encontraron que eso era una hélice. Ellos encontraron eso. Y después estos publicaron, cogieron y soportaron con las leyes de Chargaff, los trabajos de Wilkins y todo, y publicaron de que el ADN es una doble hélice y se ganaron el premio Nobel. Bueno, entonces ya sabemos el ADN y el ARN. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo están compuestos químicamente y dónde se localizan. Entonces se habla de ácidos nucleicos, primero que todo, nucleicos, porque se forman en el núcleo, aunque también se forman en la mitocondria y en el cloroplasto. Pero si nosotros vamos al origen de la mitocondria y al origen de los cloroplastos, sabemos que eso eran células procarióticas, ¿sí o no? Que no tenían núcleo, pero tenían la maquinaria del núcleo para sintetizar los ácidos nucleicos. Por eso es que ellos formaron ácidos nucleicos, porque cuando entraron a hacer la simbiosis con las células eucarióticas, tanto en los animales como en los vegetales, ¿qué fue lo que hizo la célula? Protegerlos con otra membrana, y por eso la mitocondria tiene dos membranas y el cloroplasto tiene dos membranas. Porque ellos venían con una membrana, la membrana celular de la célula procariótica, donde estaba esa maquinaria, que ahí estaba la maquinaria para producir ácidos nucleicos, que con eso se convirtió, ¿cierto?, en una mitocondria y en un cloroplasto, pues obvio, pero ahí estaba. Ellos eran, como decir, era un núcleo con una membrana virtual, pero existía.
Entonces, a la larga, todos están en el núcleo. Entonces, ya dijimos, habían dos tipos de ácidos nucleicos, los ADN o DNA y los ARN o RNA. ¿Ya? Y además los de ADN también los hay mitocondriales y en el cloroplasto, y los RNA solamente existen en el citoplasma. Ellos se sintetizan en el núcleo, pero sobreviven o viven en el citoplasma. Mientras que los ADN sí se sintetizan en el núcleo y siguen viviendo en el núcleo. Los de la mitocondria se sintetizan en la mitocondria y siguen viviendo en la mitocondria. Del cloroplasto se sintetizan en el cloroplasto y siguen viviendo en el cloroplasto. En cambio, estos no. ¿Dónde se sintetizan los RNA? En el núcleo. ¿Dónde viven? En el citoplasma. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos desde el punto de vista químico? Entonces, son polinucleótidos. Polinucleótidos. O sea, es un polímero de nucleótidos. El monómero que se polimeriza es un nucleótido. ¿Y qué es un nucleótido? Un nucleótido es un producto químico que está formado por un nucleósido y una molécula de ácido fosfórico. Ese es un nucleótido. Un nucleósido más una molécula de ácido fosfórico. ¿Y qué es un nucleósido? Un nucleósido es un compuesto químico que está formado por una pentosa y por una base nitrogenada. Entonces, desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos que contienen ácido fosfórico, pentosa y base nitrogenada. Entonces, vamos a ver aquí, las bases nitrogenadas son de dos clases. Unas derivadas de la pirimidina y otras derivadas de la purina. Las derivadas de la pirimidina es un solo núcleo, es un heteronúcleo, porque mire que tiene carbono, 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 carbono y tiene dos nitrógenos. ¿De dónde viene la piridina? Porque nosotros sintetizamos nucleótidos. Estos 4 carbonos y este nitrógeno vienen del ácido aspartico. Este carbono viene de CO2. Y este nitrógeno es el nitrógeno amídico de la glutamina. Entonces las pirimidinas vienen de aminoácidos y CO2. Esa es la piridina, un solo núcleo. Se enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 posiciones. Y es importante numerarlos de esa forma, porque esta posición 1 es importantísima. Más adelante la vamos a ver. Es importantísima la posición 1. Y la purina. Ya la purina son 2 anillos. Un anillo de pirimidina, que es este, vean. Y un anillo de imidazol, que es este. Pero fíjese que de dónde provienen esos anillos. Ya dijimos que estos anillos, ¿sí? Fíjese, este anillo ya de la pirimidina ahí no se forma de la misma, la purina no se forma de la misma manera que se formó la pirimidina aquí, no. Se forma de otra manera. ¿Por qué? Porque fíjese, este carbono y este nitrógeno vienen de la glicina. Este carbono viene del formiato, o sea, ácido fórmico. Estos dos nitrógenos son nitrógenos amidas de la glutamina. Este carbono también es formiato, el ácido fórmico. Este nitrógeno también viene de la amina del aspartato. La amina del aspartato. Y este carbono viene del CO2. Entonces, fíjense que este es más. Este anillo que es de la purina, que tiene 2 anillos, la purina, es más complejo para sintetizar esto. Imagínate cuánto se demora la célula para sintetizar esto. Hay una síntesis. Si alcanzamos al final por allá y vemos metabolismo de productos nitrogenados, vamos a ver cómo se sintetiza este anillo. Por ahora lo vamos a ver de que existen bases nitrogenadas derivadas de la pirimidina y derivadas de la purina. Las bases nitrogenadas que conforman los ácidos nucleicos. El azúcar es una pentosa. ¿Qué significa una pentosa? Un azúcar de 5 carbonos. Pentosa.
y es un aldehído, una aldopentosa, una aldopentosa. Lo que pasa es que cuando la miramos lineal, la vemos distinta como está aquí en forma cíclica. Este es el carbono 1. Que la numeración, ojo con la numeración, que también es bastante importante la numeración en estos ácidos nucleicos. Que la numeración de las pentosas las hacemos con este prima. Las numeramos 1', 2', 3', 4', 5'. Y es importantísimo eso, porque esa numeración, porque mire cómo numeramos las bases nitrogenadas. Aquí también se me olvidaba decirle, mire cómo las numeramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este 9 es importantísimo también, esta posición 9. Y no las podemos numerar de cualquier forma. Las tenemos que numerar en esa manera porque tienen algún sentido de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Ya. Empieza por un nitrógeno, vean, nitrógeno. Y luego va a empezar por acá porque por acá pueden haber algunos otros sustituyentes. Ya. Bueno, entonces ese es el anillo de purina y la pentosa. ¿Por qué existen dos pentosas? Mire, una ribosa que tiene el OH en el 2' y una desoxirribosa, no tiene oxígeno en el 2', o sea que no hay OH. Mire, este OH no existe, aquí existe un hidrógeno y aquí existe un OH, por eso se llama desoxi, sin oxígeno, y es 2' desoxirribosa, 2', porque no existe el oxígeno en el 2'. Esa es, ojo con esto que voy a decir, es una de las razones por las cuales la información genética se guarda en ácidos desoxirribonucleicos y no en ácidos ribonucleicos. Porque los ácidos ribonucleicos contienen, es que ribosa, y los ácidos desoxirribonucleicos contienen es desoxirribosa. Químicamente, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos OH vecinales, vecinos, son muy reactivos, se pelean mucho, porque hay mucha nube electrónica aquí, se pelean mucho y esto se puede romper este anillo. Y si se pierde el anillo, se rompe la estructura del ADN. Mientras que aquí, este OH con este hidrógeno no pelean mucho, son buenos vecinos. Y entonces no hay posibilidad de que se rompa este anillo. Por esa razón, la evolución o el creador hizo que la información genética de generación en generación se transportara, se llevara en ADN, ácidos desoxirribonucleicos. ¿Por qué? Porque las desoxirribosas son químicamente más estables, menos reactivas que las ribosas. Una respuesta interesante. Entonces, las bases púricas son dos, que son la adenina y la guanina. Aquí tenemos la adenina. ¿Sí? Entonces, la adenina, fíjense que es una purina. Yo tenía una palabra para uno saber, cuando yo estudiaba, que yo tenía muy mala memoria la llamo yo. Yo tenía muy buena memoria de imagen, de mirando las cosas me recordaba. Entonces yo estudié mnemotecnia. La mnemotecnia es una técnica que uno usa de formar palabras u objetos para uno recordar, o frases para uno recordar acontecimientos. Entonces, para yo decir, ay, ¿cómo eran las purinas y las pirimidinas? ¿Cómo hago yo? ¿Cuáles son la adenina y la purina? Entonces yo hice la palabra purga. Purga. ¿Ya? Purina, guanina, adenina. Pur de purina. GA, guanina, adenina. En estos días leyendo otra vez, porque yo sigo leyendo, sigo estudiando, encontré una frase para esto que decía pura agua. Para decir pura agua. Purinas, adenina, guanina. Igual. Pero es más larguita, en cambio la palabra sola es purga. Igual, pura agua, purina, adenina, guanina. Entonces las otras tres pues son pirimidinas. Si uno se aprende una, las otras salen por descarte. Entonces, aquí tenemos esta, la adenina es la 6-amino purina, porque esta es la purina, ¿sí o no? Esta es la purina, el anillo
Este es el anillo de purina. Entonces, la adenina, que es por una A mayúscula, entonces la 6-aminopurina. Y luego viene la guanina. Y mire, aquí está en la posición 9 que tiene un hidrógeno. Y aquí esta tiene la posición, siempre tiene en la posición 9, tiene un hidrógeno, que es importantísimo. Más adelante lo vamos a ver por qué. Y entonces la guanina es la 2-amino-6-cetopurina o 6-hidroxi, porque esto puede dar un mecanismo tautomérico y este doble enlace se viene para acá y entonces este O cetónico se convierte en un OH, por eso produce el mecanismo cetoenol, viene de ceto y se convierte en un doble enlace con un OH que se forma, que se denomina un enol. Enol de heno, doble enlace, y el ol de alcohol. Entonces, algunos lo llaman 2-amino-6-hidroxi o 2-amino-6-cetopurina. Entonces, las dos bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina. Luego vienen las bases nitrogenadas pirimidínicas, que son la citosina, timina y uracilo. Entonces, fíjese, también la posición 1 también tiene un hidrógeno aquí, es importantísimo este hidrógeno. Entonces, este es el 2-ceto, 4-amino, pirimidina, porque esta es la pirimidina. ¿Sí? 2-ceto, 4-amino, o 2-hidroxi, porque aquí este doble enlace puede pasar para acá. Aquí está el puntero láser. Entonces, este doble enlace puede pasar para acá y aquí se forma un OH. Entonces, por eso puede ser el 2-hidroxi, 4-amino, pirimidina. El uracilo y la timina, otro que vuelve otra vez. Entonces, aquí este es el 2,4-diceto. ¿Sí? Y este es el 2,4-diceto, 5-metil, la timina. Ya. Entonces, fíjese que en este aquí la citosina, aquí hay otra razón del ácido úrico. Aquí tenemos. También hay otra razón por ahí química de por qué la información se guarda en ADN y no en ARN. Es que la timina ya es muy estable y no se parece mucho a este uracilo. Mire que este tiene este metilo, mientras que este uracilo con la citosina hay un equilibrio que llaman en química orgánica en una base de chip que se convierte muy fácilmente este grupo ceto con una amina. Y entonces se puede producir la citosina. Fácilmente se convierte citosina en uracilo. Y entonces, en lugar de ver si tiene citosina, y él se forma, se pierde el grupo amino, entonces la citosina convierte en un uracilo y el uracilo entonces va a dar otra pareja y va a dar una mutación y no aparece la timina que debe dar con una adenina. Entonces ahí tenemos la posibilidad. También esta timina es más estable que este uracilo porque las células o las enzimas se pueden equivocar y en lugar de poner un uracilo ponen una citosina. Y entonces ahí se produce la mutación. Tenemos otras bases nitrogenadas que son parecidas. Mire esta base nitrogenada, mire que es muy parecida a estas bases pirimidínicas, el ácido úrico. ¿Y qué es lo que pasa con el ácido úrico? Precisamente los nucleótidos que provienen de las purinas, ¿sí? De las purinas, producen ácido úrico. Y por eso es que cuando uno tiene ácido úrico en la sangre le prohíben la carne.
yo cuando hicieron eso y cuando yo estaba estudiando y decían, hombre, pero ¿por qué le proviene a uno la carne para el ácido úrico si el ácido úrico tiene que ver por allá con el metabolismo del nitrógeno? ¿Y qué es lo que pasa? Porque si es con los ácidos nucleicos, ¿qué es lo que pasa? Recuerde cómo se forma este anillo, con aminoácidos. Entonces, si a uno le quitan la carne, le quitan los aminoácidos, ¿qué puede hacer? No puede sintetizar ácido úrico. No puede sintetizar el anillo de la purina. No lo puede sintetizar. Entonces, por eso. Y como no se puede sintetizar ese anillo, que es el ácido úrico, entonces no hay posibilidad de formar ácido úrico y no se le inflaman a uno las articulaciones. Este era lo que yo le decía, que existe este mecanismo tautomérico entre la citosina, ¿ya? Que puede dar con la adenina, ¿ya? Que puede dar estos dobles enlaces, y eso, estos mecanismos tautoméricos originan más adelante, cuando veamos mutaciones, vamos a ver que estos ocasionan problemas y pueden ocasionar mutaciones en la formación del ADN. Aquí tenemos, miren, el mecanismo de ceto a enol. Aquí tenemos otro tautomerismo. Aquí también tenemos el mismo, vean. En el ceto, y ponemos un enol aquí también, ¿ya? Este es la timina, ¿ya? Y también se puede perder. Aquí viene lo que yo les decía, este nitrógeno 1, ¿ya? Cuando yo les dije que existía un nucleócido, para formar un nucleótido era un nucleócido más una molécula de ácido fosfórico. Entonces vamos a ver cómo se forma un nucleócido. Un nucleócido se forma por la unión de la pentosa con una base nitrogenada. Y entonces la unión se da por un enlace N-glicosídico entre la posición 1 de las pirimidinas o la posición 9 de las purinas. Ahí se une el carbono 1' de la pentosa con la base nitrogenada. Ahí se une la unión 1' nitrógeno. Y aquí, y cuando la vemos con la posición 9, vean, con la posición 9, la posición 1 y la posición 9 son las posiciones, ¿ya?, que se unen para formar los nucleócidos. Esto es un nucleócido, una pentosa más una base nitrogenada. Entonces, cuando tenemos el nucleótido, entonces tenemos el nucleócido más un fosfato. O sea que tenemos la pentosa, la base nitrogenada y le pegamos un fosfato. Es una molécula de ácido fosfórico. Entonces, este enlace se forma aquí entre el carbono 5', fíjense, estoy diciendo, entre el carbono 5' que tiene un CH2OH con este OH del ácido fosfórico. Entonces, este es un enlace éster. ¿Por qué es un enlace éster? Porque viene un ácido con un alcohol. Este es un enlace éster que se forma para formar el primer monofosfato de los nucleótidos. Nucleócido, ¿qué es esto? De pentosa más base nitrogenada más el fosfato. Y esto ya forma un nucleótido. Aquí tiene lo mismo. Aquí tiene uno de ribosa y tiene uno de desoxirribosa. Este es de ADN, este es de ARN. Así identifica uno. Ojo con eso, que uno puede identificar si es ARN bien por uracilo o por timina o bien por ribosa o desoxirribosa cuando ve las fórmulas. No hay que aprenderse las fórmulas de memoria, hay que identificarlas. Aquí, por ejemplo, si me dicen, esta estructura es pertenece a un ácido, ¿de qué tipo? ¿No? Desoxi o ADN o ARN. Ahí mismo miro aquí, como no veo esta base nitrogenada, no sé cuál es, pero entonces si veo la pentosa, la pentosa tiene el OH en el 2', entonces esta es una ribosa, entonces esta es una ARN. ¿Y aquí qué tiene? Es que en el 2' no existe oxígeno, entonces esta es una desoxirribosa, entonces esto pertenece a un ADN. ¿Sí ves cómo lo identifico? Así es que hay que aprenderse las cosas. Entonces aquí ya tenemos nucleócidos y nucleótidos. Entonces aquí tenemos el nucleócido, ¿por qué?
porque en el carbono 5' no existe pegado nada, está el OH, aquí está el OH. Y en cambio aquí el nucleótido, en el carbono 5' tenemos una molécula de fosfato, aquí tenemos una molécula de fosfato. Ya, ahí tenemos. Este es un nucleócido, ¿ya? No tiene fosfato y este es un nucleótido porque tiene fosfato. ¿Cuál es la diferencia? Mire que todo, este es OH, 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 o sea que todos estos nucleótidos son de ribonucleicos, y estos son de OH, tienen el del 2' tienen OH, entonces son ribonucleicos. Estos son nucleócidos y este es nucleótido. Aquí tenemos otra base nitrogenada distinta, ¿ven? Otra base nitrogenada distinta, otro nucleótido, también son de ribo, de ARN. Aquí tenemos la adenina, el nucleótido, ¿ya? De adenina, ya aquí no, por acá no nos decían cuál era, aquí ya nos están diciendo, esta es adenina, una purina, una adenina. Entonces, ¿cómo vamos a llamar el nucleótido? ¿Sí? Entonces, se puede llamar de dos formas, como ácido, con la palabra ácido, y hay una terminación de acuerdo a la base nitrogenada, puede ser adenílico, citosílico, citidílico, uridílico, ¿ya? O guanílico. O como estos nucleótidos, por estar a pH fisiológico, este grupo fosfato va a estar desprotonado. Y si está desprotonado, entonces está como sal. Entonces, por eso lo llamamos 5' nucleótido monofosfato. Entonces, si este da adenina, entonces lo llamamos adenosin monofosfato. Que lo llamamos adenosin 5' monofosfato. Adenosin porque viene, este es el adenosin, la pentosa y la base nitrogenada. Y tiene un fosfato, monofosfato, adenosin monofosfato. Y lo decimos 5' porque este fosfato puede estar pegado aquí al 3' también. Pero los nucleótidos que forman ácidos nucleicos, los fosfatos están pegados al carbono 5'. Los que están pegados aquí son nucleótidos que participan en otros procesos celulares. Aquí tenemos la hiposantina, otra base nitrogenada. Entonces, por eso llama la hiposantina, que es la base nitrogenada, con la pentosa se llama la inosina. Entonces, es la inosin monofosfato, IMP, inosin monofosfato, IMP. Cuando llamamos aquí adenosin 5' monofosfato, AMP. Si tiene 2 fosfatos, sería adenosin difosfato. Y si tiene 3 fosfatos, adenosin trifosfato, que es el ATP. Aquí, entonces, esta es la xantosina. Entonces, xantosina es monofosfato. Otra base nitrogenada. Xantosina monofosfato. Aquí está pegada la ribosa también aquí. Y la ribosa está pegada a un fosfato porque dice monofosfato. Aquí tiene la base nitrogenada el uracilo. Entonces este es uridín monofosfato, UMP. Pentosa, uracilo y un fosfato. Uridín monofosfato. Por ahí hay una tabla ahora que nos sirve para memorizar los nucleótidos y la base nitrogenada. Cuando hablamos de nucleótidos de los ácidos desoxirribonucleicos, les tenemos que colocar la D anterior. Cuando la pentosa es la desoxirribosa, entonces decimos desoxitimidín monofosfato. Significa que la pentosa es la desoxirribosa. Eso significa D minúscula TMP, desoxitimidín monofosfato. Este desoxi se refiere a que la ribosa que está la pentosa que está formando parte de este nucleótido es la desoxirribosa.
Entonces, en general, fíjense, aquí también existen, lo que yo les decía, existen otros nucleótidos que están pegados al 3'. Entonces, por eso se dice 3' nucleótido monofosfato. Depende de la base nitrogenada. Si es adenina, adenosín monofosfato. Si es guanina, guanosín monofosfato. Si es uridín, uracilo, uridín monofosfato. Depende de la base nitrogenada para el nombre. Pero hay que decir si el fosfato está pegado en el carbono 5', que sería aquí, o en el carbono 3', que sería acá. Aquí tenemos unos 5' fosfato, pero tenemos 2 fosfatos, ¿sí ven? 2 fosfatos. Y este es la adenina. Entonces este es el adenosín difosfato. Adenosín 5' difosfato. Un fosfato más otro fosfato. Entonces se forma el difosfato, adenosín 5' difosfato. 2 fosfatos. Entonces ya fíjese, esto es importantísimo lo que se forma aquí, este enlace que hay aquí. Dijimos que este enlace inicial del alcohol con el fósforo es un enlace éster, mientras que este enlace entre dos ácidos, que es un enlace anhídrido, es un fosfodiéster. Mientras que este aquí, alcohol con ácido es un enlace tipo éster. Y un enlace de dos ácidos es un enlace fosfodiéster. Y entonces el monofosfato con un fosfato produce el difosfato. Y el difosfato con un fosfato produce el trifosfato. Aquí tenemos el ATP, vean. Que es de ribosa, vean. Es de ribosa porque no tiene, en el 2' tiene OH. Entonces este es el adenosín 5' trifosfato. 1, 2, 3. Y por eso el ATP tiene 2 enlaces de alta energía, que son los enlaces diéster, fosfodiéster. Uno enlace fosfodiéster, otro enlace fosfodiéster. Siempre un enlace PO, puede ser este o este, cualquiera de los dos. Si se rompe este, lo mismo, porque pues, ataca por aquí o ataca por acá. Esto es, por eso yo lo señalizo así. Este es el enlace fosfodiéster, este es el otro enlace fosfodiéster. Este no libera energía, este no es un enlace de alto contenido energético. ¿Cuáles son los enlaces de alto contenido energético? Los enlaces fosfodiéster. Los enlaces ésteres no son de contenido alto de energía. En cambio el ADP sí tiene 1, el ATP tiene 2. Cada enlace libera 7.300 calorías, o sea que el ATP es capaz de liberar hasta 14.600 calorías. Por eso es que nosotros, si los liberas porque las guarda, el ATP guarda 14.600 calorías. ¿En dónde? En estos dos enlaces fosfodiéster. Ahí están. Esa es otra propiedad de los nucleótidos, porque los nucleótidos no solamente forman ácido nucleico, sino que también forman parte de la energía, de la transferencia de energía. Pero ¿cuáles nucleótidos? Ojo, ¿cuáles nucleótidos cumplen esa función energética? Estos, los de ribosa, los ácidos ribonucleicos. Los ácidos ribonucleicos tienen dos funciones. Una, formar parte de ácidos ribonucleicos. Y segundo, formar parte de la transformación de energía. Porque ellos pueden guardar energía y ceder energía. Pero son el ATP, el UTP o el GTP. No son el desoxi ATP, ni el desoxi UTP, ni el desoxi GTP. Son los ribonucleicos. Aquí tenemos este es la citosina, este es la 5' citidín 1, 2, 3 fosfato, trifosfato, 5' citidín trifosfato. Tenemos que identificar la base nitrogenada y identificar cuál es la pentosa. Para ver si aquí no existiera el oxígeno, tendríamos que ponerle el 5' desoxicitidín trifosfato. Aquí hay otros. Entonces aquí es donde está la tabla para ver cómo se llaman las bases nitrogenadas, cómo se llaman los nucleósidos y cómo se llaman los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, si tenemos la adenina, el nucleósido de la adenina se llama adenosina. Y el nucleótido
de la adenina se llama ácido adenílico o adenosin monofosfato, si tiene un solo fosfato. Puede ser adenosin difosfato o adenosin trifosfato, siempre y cuando el azúcar que forma la pentosa sea ribosa. Si es la desoxirribosa, entonces tenemos que decir la desoxiadenosin monofosfato, la desoxiadenosin difosfato o la desoxiadenosin trifosfato. Cuando la base nitrogenada es la guanina, entonces el nucleósido se llama la guanosina y el nucleótido se llama ácido guanílico, o por la sal, entonces decimos guanosin monofosfato, guanosin difosfato, guanosin trifosfato. Si la base nitrogenada es la citosina, entonces el nucleósido se llama citidina. Dice que cambia, en este le ponemos osina porque esto termina en nina, y esto como tiene osina, entonces lo cambiamos a nina, ¿cierto? Entonces, esta es la citosina, entonces el nucleósido se llama citidina, y los nucleótidos se llaman ácido citidílico, o en forma de sal, le decimos la citosin monofosfato, citosin difosfato, citosin trifosfato. Si es el ácido uracílico, entonces el nucleósido se llama uridina, y entonces el nucleótido se llama ácido uridílico, o en forma de sal se llama uridín monofosfato, uridín difosfato, uridín trifosfato. Y si es la timina, entonces el nucleósido se llama, pero fíjense que aquí lo llaman desoxitimidina. ¿Por qué? Porque esta timina nunca se une a la ribosa. Esta timina fisiológicamente, esta nunca se une a la timina. La timina nunca se une a la desoxirribosa. Por eso es que a la ribosa, perdón, siempre se une a la desoxirribosa. Por eso llamamos la desoxitimidina. Y le ponen D, y el ácido desoxitimidílico o el desoxitimidín monofosfato, desoxitimidín difosfato, desoxitimidín trifosfato. Entonces, cuando es timina, recuerde que la timina es única y exclusivamente para los ADN. Y con uracilo nunca va a haber desoxi, aquí nunca va a haber ácido desoxiuridílico, no existe. Fisiológicamente, químicamente sí puede existir. Fisiológicamente no existe el ácido desoxiuridílico. ¿Por qué? Porque el uracilo no se pega a la desoxirribosa. El uracilo se pega a la ribosa. Lo mismo aquí, solamente existe el ácido desoxitimidílico. ¿Por qué? Porque la timina se pega a la desoxirribosa y no se pega a la ribosa. Son preguntas de examen. También existen unos nucleótidos cíclicos que cumplen otras funciones. El AMP cíclico actúa como un mensajero, o sea que tienen una función diferente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3' ciclo AMP, que es el AMP cíclico. Se representa por C-AMP. ¿Qué significa? Que tiene este OH aquí, estos dos OH, miren los OH aquí se pegaron con un fosfato y se cicló. Viene del ATP, el ATP se produce y produce este AMP cíclico. Entonces fíjense que dice 3', 5' ciclo AMP. Aquí tenemos ¿qué es? Otra base nitrogenada distinta, ¿sí? Con otro nucleótido diferente, que dice flavin adenin dinucleótido. Este es un FAD, es una coenzima, pero son dos nucleótidos. ¿Por qué? ¿Por qué son dos nucleótidos? Porque aquí tiene una base nitrogenada, aquí tiene otra base nitrogenada, aquí tiene una pentosa y aquí tiene fosfato. Entonces tiene dos bases nitrogenadas, una pentosa y fosfato, o sea que son un dinucleótido. Ese es el FAT.
que actúa en el metabolismo de las biomoléculas para transportar electrones. Tenemos el NADP, entonces ya es mucho más compleja la estructura, porque es nicotín, adenín, dinucleótido, fosfato. Y ya tiene un fosfato extra pegado ¿en qué? En el carbono 2'. Es mucho más compleja la estructura. La coenzima A, mucho más compleja. Mire la coenzima A, ¿ya? Viene del ácido pantoténico y se le pega, entonces también es un nucleótido. Son más complejos. Hay nucleócidos modificados. Por ejemplo, aquí este tiene un grupo metilo. Este tiene aquí otro grupo metilo que es pero en la timidina está metilada. Aquí la guanosina está metilada. La inosina está metilada. La uridina está doblemente hidroxilada. Entonces ¿dónde se forma? En el metabolismo. Se pueden formar por errores y eso es lo que produce mutaciones. Pero hay muchas mutaciones que suceden y pueden ser benéficas esas mutaciones. Y esas mutaciones benéficas producen la evolución. Cuando las mutaciones no son dañinas y el organismo se adapta a esa mutación, va cambiando su material genético y al cambiar su material genético produce una especie distinta y entonces es una evolución, es un cambio en el material genético. Cuando hay cambio en el material genético hay evolución. Cuando no hay cambio en el material genético no hay evolución, hay desarrollo. Hay compuestos que son parecidos a los nucleótidos. Aquí tenemos uno muy parecido, un análogo que tiene un flúor. Y estos compuestos son los que hoy en día se están utilizando como la quimioterapia. La quimioterapia. ¿Por qué? Porque entonces estos compuestos inicialmente se pegan a la síntesis de ácidos nucleicos, pero en cierta etapa se bloquean porque este grupo no deja que la enzima entre. Y entonces ya no se sintetizan más ácido nucleico y si no hay síntesis de ácido nucleico no sigue la formación del tumor. ¿Ya? Eso se usan como quimioterapia. Son análogos de... También existen análogos en la vía del ácido úrico para impedir la síntesis de ácido úrico. El purinol, por ejemplo, es un compuesto químico que se usa, es un fármaco. Bueno, aquí tenemos el nucleótido, ya son cosas de estructura. Aquí, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Qué pasa con esto? Que aquí está la adenina está hacia la izquierda y aquí la adenina está hacia la derecha. ¿Qué es lo que puede pasar? Mire, aquí, ¿qué pasa con esto? Aquí hay una gran nube electrónica y entonces aquí puede haber una inestabilidad. Mientras que aquí esta nube electrónica está muy alejada de esta nube electrónica y entonces puede ser más estable esta estructura que esta. Eso ya son lo que llaman los químicos orgánicos, llaman el impedimento estérico. Entonces, esto da posibilidad de que sea estable la estructura y esto significa que la estructura es muy inestable. Lo mismo aquí. ¿Qué pasa con este grupo ceto? Si se mete para acá, entonces ese grupo ceto puede interactuar con este OH y puede formar un puente de hidrógeno. Mientras que si está más alejado no existe esa interacción. Aquí la vemos también, mire, esta es la misma. Y aquí la vemos, esta está hacia la derecha o puede estar hacia la izquierda también. Y eso es lo que hace que la estructura de la alfa hélice de los ácidos nucleicos se formen y lleven una cierta homogeneidad para ir formándose la doble hélice y entonces los grupos se van acomodando de tal manera que no haya esas interacciones que se repelen. Ellas mismas van buscando la estructura más estable para que sea la estructura, porque si no, no existe la estructura. Ella misma, la estructura, va buscando ¿qué? Que no haya interacciones entre los grupos que existen. Eso es lo... Ahora, ¿cómo se da la polimerización de los nucleótidos? Ahí es donde está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
producimos ácidos nucleicos, decimos que son ¿qué? Polinucleótidos. ¿Qué significa? Que formamos una reacción de polimerización. O sea, que si tenemos unos nucleótidos, los tenemos que pegar con unas enzimas para formar el polinucleótido. Esas enzimas, si son para formar ADN, se llaman ADN polimerasa. Y si son de ARN, se llaman ARN polimerasa. Entonces, aquí tenemos los dos nucleótidos. Vean. Tenemos los dos nucleótidos. ¿Cómo se pegan estos dos nucleótidos? Siempre, siempre es una condición para la polimerasa de que este OH del carbono 3' esté libre. Esté libre, porque si está ocupado, si está aquí hay otro grupo pegado, ya no se polimeriza. Y entonces estos dos OH, vea, este OH con este OH, son los que reaccionan se pierde una molécula de agua y aquí se forma el enlace que forma un éster por aquí y un éster por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí se polimeriza. ¿Quién ataca? Él ataca este OH, ¿ya? ¿A dónde ataca este? Este OH de carbono 3 ataca este fósforo que tiene una gran tendencia positiva. Y ataca aquí y entonces se une. Mire que ¿quién es el que se une? Vean, el oxígeno rojito, quedó aquí el oxígeno rojito, vean. Este es el que ataca este fósforo y libera este OH con este H que forma la molécula de agua. Por aquí no la ponen el agua con H2O azulita. Pero ¿cómo se forma aquí el enlace? Se forma un enlace fosfodiéster. Ahora, aquí lo mostramos con un solo fosfato, pero realmente para que se formen los ácidos nucleicos, los nucleótidos que participan en la polimerización son trifosfatos, nucleótidos trifosfatos. Véalo aquí. 1, 2, 3. Trifosfato. Y entonces este OH ataca este fósforo. ¿Qué se rompe aquí? Se rompe este enlace y se rompe este enlace. O sea que la formación de este enlace para formar este dinucleótido, porque aquí se está formando dos nucleótidos, le cuesta a la célula 1, 2 enlaces de alta energía. ¿Cuánto le cuesta? 14.600 calorías. 14.600 calorías se pierden al unirse este nucleótido con este nucleótido. Ahí se va formando. La enzima, ¿qué es lo que hace? Hacer este enlace. Pero se rompen estos dos enlaces. Cada vez que se rompe un enlace, fosfodiéster, se liberan 7.300 calorías, o sea, 7.300 más 7.300 son 14.000. Entonces, cuando se forma un dinucleótido, se liberan 14.600 calorías. Y aquí vamos formando. Aquí ya tenemos un 1, 2, 3. 3 nucleótidos. Tenemos un trinucleótido. ¿Cómo sabemos que este es de RNA y este es de DNA? Primero, si vemos las bases nitrogenadas. Pero como aquí dice base, no sabemos. Los podemos identificar si tienen uracilo o si tienen timina. Pero como no existen, estos son genéricas esas bases. ¿Cómo nos damos cuenta si son de RNA o DNA? Por el carbono 3'. Si el carbono 3' tiene OH, son de RNA. Si no tiene OH, son de DNA. Mírenlo ahí, que tan fácil de ver. Fíjense, no necesitan aprenderse esta estructura de memoria, sino ubicarlo con memoria visual, con memoria física. Esa era la memoria que yo tenía. Y por eso he llegado hasta 200 años de estar aprendiendo bioquímica. ¿Ya? Con memoria visual. Yo soy muy malo para acordarme de fechas y todas las cosas, de la memoria conductista. Pero sí soy muy bueno para la memoria visual. Y aquí la vemos, miren. Eso es lo que yo les estoy diciendo, que no nos aprendamos esas estructuras de memoria. ¿Para qué eso? Para eso existen los libros. Y hoy en día en los celulares existe el Google, imagínate. Pero el Google sí no me va a decir esto. Sí. Ahora sí, si usted le vaya en este celular, en estos smartphones, le dice, ¿y esa figura es de RNA o es de DNA? Y ahí hay a uno que le pagan por contestar esas preguntas y le dice que sí. Que es de RNA o es de DNA. Porque ya está, eso está programado ya. Entonces, eso lo vemos aquí, pero lo importante es nosotros saber identificar si esto es un nucleótido de RNA o esto es un nucleótido de DNA.
¿Cómo lo identificamos? Primero, si tiene las bases, obvio. Si tiene uracilo, es de RNA. Y si hay uracilo y está pegado con desoxi, no es un compuesto fisiológico. Ojo, que también puede ser eso. No es un compuesto fisiológico. No es ni un ácido ribonucleico ni un ácido desoxirribonucleico. Para que sea un ácido ribonucleico, tiene que ser una ribosa y contener uracilo. No puede contener timina. Y lo mismo, si es una desoxirribosa, no puede contener uracilos pegados. Tiene que tener, son solamente timinas. Más las adenina, guanina, citosina. Las otras tres sí son las mismas. Pero la diferencia de los dos, ¿quién hace la diferencia? Timina, uracilo. Timina, uracilo. ¿Cuál es la semejanza? Vea, la semejanza en todos los ácidos RNA, que todos tienen fósforo, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato. Esta es la cadena, lo que yo llamo la columna vertebral. En la escalerita del DNA, por ejemplo, en este, es los pasamanos. ¿Quiénes forman las dos peldaños? Estas bases nitrogenadas. Aquí se van formando, ¿sí? Aquí se va formando las cadenas. ¿Por qué es de RNA? Mire, RNA, porque mire, tiene OH, el 2', y además tiene adenina, citosina, guanina, uracilo, vea. Tiene las dos condiciones. ¿Y esta por qué es de DNA? Porque no tiene oxígeno aquí en el carbono 2'. Y además, porque mire, tiene timina. Estos dos son iguales, estos tres son iguales. Guanina, citosina y adenina son iguales. No nos sirven para diferenciarlo. ¿Qué nos sirve para diferenciar? Esta base nitrogenada timina, esta base nitrogenada uracilo y la pentosa, que aquí es ribosa y aquí es desoxirribosa. Y ahí como se van a ir formando, entonces ya se forman las cadenas. Aquí tenemos las cadenas, ¿sí o no? Se forman las cadenas. ¿Y cómo es que se unen, se estabilizan esas cadenas? Pues con las leyes de Chargaff, que tenemos adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Y entonces esto forma los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa? En lugar de timina existe uracilo. Entonces la adenina, ¿con quién va a interactuar para producir? Ya más adelante vamos a ver, para producir, a partir de un ADN, vamos a producir un RNA cuando veamos la transcripción. Que si nosotros vamos a copiar esta banda, si la vamos a copiar, entonces para adenina, ¿quién va a quedar aquí a este lado? No puede quedar timina, porque el RNA no tiene timina, tiene que ser uracilo. Guanina, si tiene citosina. Citosina tiene guanina si tiene citosina, timina tiene adenina, también tiene adenina. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice que es de RNA. ¿Por qué es de RNA? Existe adenina, citosina, guanina, uracilo. ¿Vean? Aquí tiene uracilo. En lugar de timina tiene uracilo. Esto es una banda de, ¿por qué? Porque aquí no identificamos la pentosa. Aquí no está identificada visualmente la pentosa. Entonces, el azúcar es una pentosa, pero no está identificada si es ribosa o desoxirribosa. Pero sí están identificadas las bases nitrogenadas. Que hay uracilo, guanina, citosina, adenina. Entonces, como hay uracilo, esta cadena es de RNA. Estas cadenas son de DNA. ¿Por qué? Porque tienen timina. ¿Cómo escribe uno una fórmula de un ácido nucleico? Pues la forma más común sería empezar a decir pentosa, ribosa, ácido, no, la adenina o la timina, la base nitrogenada, ¿cierto? Que está aquí. Fosfato, adenina, fosfato, citosina, fosfato, timina, fosfato. ¿Eh? Que están aquí. Pero como estas cosas son constantes, fíjense. Siempre va a haber fosfato, ribosa, fosfato. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Pues que es más sencillo. No compliquémonos la vida. Y la fórmula de un ácido nucleico es por las letras de las bases nitrogenadas. Y están en el orden en que están pegadas. ¿Sí?
Aquí, por ejemplo, está adenina, citosina, timina, guanina, citosina. Adenina, timina. A ver, estos no corresponden a este. Este es citosina. No corresponden a este. ¿Cuál sería la fórmula para este? Sería timina, adenina, citosina, guanina, timina. Y esta sería timina, guanina, citosina, adenina, timina. Aquí está en el orden 5', 3', y aquí está en el orden, aquí está al contrario, este es 3', 5'. Bueno, entonces, ¿cómo se escribe la fórmula de un ácido nucleico? Por las letras de las bases nitrogenadas en el orden en que aparecen en la estructura. Así como en los aminoácidos se da por las letras de los aminoácidos, las proteínas se da por las letras de los aminoácidos, aquí se da por las letras de la base nitrogenada. Bueno, ahí ya vimos todo lo que es estructural. Ahora vamos a ver ahora vamos a mirar el aspecto psicoanalítico de las cosas, el por qué suceden las cosas. Entonces dice, ¿por qué es importante Erwin Chargaff? ¿Por qué es importante las leyes de la complementariedad? Entonces, Chargaff postuló las leyes de equivalencia de las bases nitrogenadas en donde se establece, o sea, las leyes de la complementariedad, en donde todo tipo de DNA, la cantidad de adenina es igual a la de timina, mientras que la cantidad de citosina es igual a la de guanina. El DNA de tejidos diferentes de la misma especie tiene la misma composición de base nitrogenada. La composición de base nitrogenada varía de una especie a otra, y el DNA de una especie no cambia con la edad ni con la nutrición. Qué importante, ¿sí, no? Eso da la razón de por qué. De que la adenina siempre se aparea con la timina, que la guanina siempre se aparea con la citosina. Entonces, si yo tengo un porcentaje de una de las bases, yo puedo encontrar el porcentaje de todas las otras 4 bases. Entonces, si yo digo que el porcentaje de adenina de un ácido nucleico es 15%, ¿cuál será el porcentaje de todas las otras bases? Entonces, si yo tengo 15% de adenina, entonces la timina, ¿cuánto es la timina? ¿Cuánto es la timina entonces? 85%. 15%. Quiero respuestas, porque se me durmieron. Si la adenina es 15%, ¿cuánto es la timina? ¿Aló? 85. No. Adenina, mire, dice, en todo tipo de DNA la cantidad de adenina es igual a la de timina. 15%. Entonces también 15. También 15. ¿Cuánto vale el porcentaje de citosina? Entonces, si tengo 15 y 15, 30. Entonces, ¿cuánto falta para cumplir el 100? 70. 70. Y lo divido 70 por 2 porque uno va a ser para citosina y el otro va a ser para guanina. Entonces, ¿cuál 35. Es el porcentaje de citosina? 35. Y de guanina, 35. Y la suma entre las púricas y pirimidínicas siempre es 50%. Siempre es 50%. Entre las púricas. Ya. Fíjese, porque adenina, ¿cuánto dio? 15. ¿Y la guanina cuánto dio? 35. ¿Cuánto es la suma 35 más 15? 50. ¿La timina cuánto dio? 15. ¿Cuánto dio la citosina? 35. Siempre la suma da 50. Siempre. Cualquier porcentaje que sea. Pongámosle un porcentaje de 30% para la guanina. Entonces, ¿cuánto vale la citosina? Si la guanina vale 30, ¿cuánto vale la citosina? 30%. 30% también. Entonces, ¿cuánto vale la adenina y la timina? ¿Cuánto vale la adenina y la timina? 35, 35. No, ¿por qué? 20% vale y 20%. 30 y 30 son 60. Entonces, ¿cuánto queda? 40. 40 dividido 2 son 20 y 20. 20. 20.
Ojo con eso, ¿cómo lo hace uno? Le dan el valor de una. Entonces, con ese haya el valor de la que se aparea, ¿cierto? Si le dicen 18% de adenina, de timina, hay 18% de adenina. 18. Las dos tienen 18. Entonces, ¿cuánto hay de la otra pareja? 18 más 18 son 36. Entonces, ¿cuánto hay del otro? 64. 64 dio 2, 32. Entonces, hay 32% de guanina, 32% de citosina. ¿Y cuánto vale 32 más 18? 50. Siempre da 50, ojo. Siempre da 50. Porque recuerde que adenina igual a timina, o sea que adenina dividido por timina siempre da 1 y guanina dividido por citosina siempre da 1, porque adenina es igual a timina y a guanina es igual a citosina y adenina es igual a timina. Eso sale en ejercicios, por allá va a salir algunos ejercicios con eso. Entonces siempre dice, vean, la cantidad de citosina siempre igual a guanina, la cantidad de adenina siempre igual a timina. En todo tipo de DNA para humanos, para animales. El DNA de tejidos diferentes de la misma especie tiene la misma composición de base nitrogenada de la misma especie, porque el genoma es igual. Si es de la misma especie, tiene el mismo material genético. Ojo con eso. Si ustedes van a ver evolución o están viendo evolución, simultáneamente o no. Sí o no, ¿cierto? Con genética ven evolución simultánea. Entonces, hay evolución cuando hay cambio en el material genético. Entonces, si son todos organismos de la misma especie, tienen la misma composición de base nitrogenada. La composición de base nitrogenada varía de una especie a otra. Ahí es donde está. Si cambió el material genético, cambió la especie. Y el DNA de una especie no cambia ni con la edad ni con la nutrición. ¿Por qué? Porque eso viene de genética, de herencia. Eso no proporciona nada a nadie más. Lo único que puede variar eso es el medio ambiente, y si varía el medio ambiente, producimos una mutación y no originamos un cuerpo, un organismo igual. Originamos algo distinto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el síndrome de Down? El síndrome de Down tienen 47 cromosomas. Ellos no son 100% Homo sapiens, porque para ser Homo sapiens tiene que ser 46 cromosomas. Lo que pasa es que esos organismos del síndrome de Down se adaptaron por condiciones ambientales y por el hombre que los ayudó y pudieron sobrevivir. Anteriormente vivían máximo 18 años. Máximo, por allá hace 100 años, hace 200 años, no pasaban, se morían seguido. Uno no les paraban bolas, no, y los llamaban por desprecio, y les decían mongólicos. Hoy no se puede decir que eso, porque hoy hay que, como es la excluyente y todas las cosas que hoy salen, ya, hoy no se puede hablar de eso, de decir a una persona que es mongólica. No, tiene síndrome de Down. ¿Ya? Hoy en día, yo tenía un vecino aquí de mi casa, duró 52 años y era con síndrome de Down. Y era un tipo alegre, feliz y todas las cosas. Tenía sus problemas de aprendizaje y él iba a un colegio especial. Duró 52 años, cosa que nunca duraban hace mucho tiempo. Duraban los de síndrome de Down 50 años. Duraban máximo 18 años. Bueno, entonces volvemos nuevamente a las complementariedades de las bases nitrogenadas. Sabemos guanina con citosina. Son 3 puentes de hidrógeno. Aquí los tenemos, los 3 puentes de hidrógeno. Fíjese que siempre es un anillo de purina con un anillo de pirimidina. Un anillo de purina con un anillo de pirimidina. ¿Por qué? Porque eso es lo que forma siempre el cilindro que se va formando. Siempre el cilindro es homogéneo. Todo tiene el mismo diámetro. Este diámetro de aquí, de esta distancia que hay aquí, es de 20 nanómetros o 20 angstrom, el diámetro del cilindro, del círculo del cilindro es de 20 angstrom. Uniforme. ¿Por qué? Porque siempre las bases nitrogenadas son pirimidina, purina, pirimidina, purina.
Si aquí hay una pirimidina, al otro lado hay una purina. Si aquí hay una purina, al otro lado hay una pirimidina. No hay purina ni pirina pirimidina. Si eso fuera así, entonces habría un cilindro más grande y un cilindro más pequeño. Y el rosario que se formaría ahí sería un rosario como los huevos de iguana, ¿sí o no? Que son bolitas, unas grandes, otras pequeñas, unas grandes, otras pequeñas. No, aquí todas son igualitas, como las butifarras, que son todas igualitas. Yo no sé cómo hacen para hacerlas todas iguales. ¿Ya? Así son. Entonces forman un cilindro, ahí se pegan todas un cilindro. Si uno mira una secuencia de butifarras, todas las ve igualitas. Aquí tenemos de base otra, la timina con la adenina, dos puentes de hidrógeno. Y siempre, mire, hay una purina, una pirimidina. Adenina, purina, pirimidina, timina. Siempre. Purina, pirimidina. Aquí lo vemos desde otro punto de vista, con distancia. Esto lo da la difracción de rayos X. Lo mismo. Los puentes de hidrógeno. Aquí está la composición de bases nitrogenadas con las leyes de Chargaff para diferentes organismos. ¿Sí? Dependiendo uno de estas composiciones puede decir si el organismo es un organismo que cumple con las normas de Chargaff o no cumple con las normas de Chargaff, o si es un organismo con ADN, si el genoma es de ADN o el genoma es de ARN. Aquí, por ejemplo, lo de uno, ¿cierto? Si uno dice aquí, vea, A sobre T igual a 0,77, eso tiene que ser 1, A sobre T. Y G sobre C tiene que ser 1, y aquí da 1,08. O sea que precisamente esto ¿qué es? Un bacteriófago, no es un organismo. ¿Y qué está dando aquí? Adenina, guanina, citosina, timina. Si es un organismo que tiene ADN, pero no cumple con la condición de que adenina, timina son iguales, aquí no tiene, vean. Guanina más citosina da 44.8 y debe dar 50. Debe dar muy aproximado a 50. ¿Dónde tenemos el ser humano? Vean. 0,98, vean. Casi 1. Aquí tenemos 1. 1,04 tenemos 1. 0,99 y 1. La ternera, vean. La rata, 1,01, 1, vean. El pollo, 0,99, 1,02. La rana, 1,099. El salmón, 1,01, 1,01. La estrella de mar, 1,03, 1. La drosófila, 1,03, 0,97. El pulpo, 1,05, 1. Entonces, estos están muy, muy parecidos. El único que está muy alejado es el bacteriófago, que eso es un virus. Este bacteriófago T7 es muy cercano a una composición del genoma humano, que es 1,1. Ahí tenemos los mismos puentes de hidrógeno, la misma ley de complementariedad. Las dos bandas son antiparalelas. Si la una va 5', 3', la otra va 3', 5'. Para que se pueda dar la homogeneidad en el cilindro. Aquí está, vea, 5', 3', 3', 5'. Y estas son complementarias. Guanina con citosina, adenina con timina. Aquí tenemos lo mismo, ahí está. Este es un pedacito, aquí lo vemos un pedacito, lo vemos aquí. Mire la banda, 5', 3', 5', 3', desde abajo para arriba. Porque esto significa, vean, son antiparalelas, 5', 3', 5', 3'. Este es de arriba hacia abajo, este es de abajo hacia arriba. ¿Qué se acepta sobre el DNA? Para 1952 se aceptaban las siguientes ideas sobre DNA. Transporta la información genética, sigue siendo. La información está almacenada a lo largo de las cadenas de polinucleótidos. La secuencia de nucleótidos determina la información del DNA. El nucleótido de adenina se aparea con timina, mientras que el nucleótido de guanina se aparea con citosina. Desde 1952 se mantiene esta teoría. ¿Quién estableció la estructura química del DNA? Watson y Crick, con ayuda de Chargaff y de los otros dos que comentaron. Hay otros dos. Para comprobar todo lo anterior era necesario conocer la estructura tridimensional del DNA. Esto se logró en 1953 con el trabajo de Watson y Crick.
Estos dos investigadores utilizaron las técnicas de difracción de rayos. No, ellos no hicieron las técnicas de difracción de rayos para establecer la estructura del DNA a la que llamaron la doble hélice. Se apoyaron en los trabajos de Chargaff y el equipo formado Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Estos fueron los que hicieron los trabajos de apoyándose en los trabajos de Chargaff y la difracción de rayos X. Ellos fueron los que dijeron que era una doble hélice. Después estos fueron los que publicaron y se ganaron el premio Nobel. De acuerdo con Watson y Crick, la estructura del DNA tiene las siguientes características. Es una doble cadena de polinucleótidos. Las cadenas son antiparalelas. El extremo 5' de una de las cadenas se enfrenta al 3' de la otra. El nucleótido de adenina se une al de timina a través de 2 puentes de hidrógeno. El nucleótido de guanina se une al de citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Esas son las leyes de Chargaff con la teoría de Watson y Crick. Ahí la vemos nuevamente. Otras características son, la cadena es helicoidal, semejante a una escalera en caracol. La hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros, o sea, 20 angstroms. Se forma una vuelta cada 3,4 nanómetros o cada 34 angstroms. Por eso, cuando ahora vamos a ver en el laboratorio, cuando vamos a ver la longitud del ADN y cómo la calculamos, decimos que entre cada par de bases hay 0,34 nanómetros, porque hay por cada 10 pares de bases hay 3,4 nanómetros. Cada vuelta tiene 10 nucleótidos. La distancia entre cada nucleótido es de 0,34 nanómetros. Entre cada par de bases, porque uno siempre hablamos de par de bases, porque siempre la adenina está apareada con la timina, entonces entre cada par de bases hay una distancia. ¿Cuál es la distancia? 0,34 nanómetros. Y ahí está, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Aquí está la doble hélice. ¿Dónde se almacena la información en el DNA? La información genética se encuentra almacenada en la secuencia de nucleótidos, así como la energía donde se almacena en las moléculas químicas, en los enlaces que se almacena la energía en las moléculas. ¿Dónde se almacena la información genética? La característica de que tenga ojos verdes, pelo rizo, pelo liso, alto, bajito, gordo, ancho, lo que quiera. ¿Dónde está esa información? En la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN. Eso es la información. Ahí está, ahí se guarda. Cambia la secuencia, cambia la característica física. Esta información debe permanecer inalterada todas las veces que la célula se reproduce o se divide. Por eso la replicación tiene que mantenerse. No se puede equivocar la célula. La información debe pasar tal cual a la descendencia. Debe ser una copia exacta, una clonación. Si no se pasa exacta, hay una mutación y hay una diferencia. ¿Cómo se logran? De acuerdo con Watson y Crick, la DNA forma réplicas de sí mismo, la replicación. Lo vamos a ver. Para explicar la forma en que el DNA se duplica, propusieron el siguiente mecanismo. El material genético de todos los organismos está constituido por ácidos nucleicos. En organismos que poseen ambos, el DNA contiene la información codificada en su estructura. El ARN participa en los procesos de transmisión y expresión de dicha información que se traduce finalmente en la síntesis de proteínas. O sea, la información está en el ADN. ¿En qué se expresa? En proteína. Pero para que la información vaya del ADN a la proteína, tiene que ir el mensajero. Aquí vemos las estructuras, otra vez está pasando igual. Esto es repetición de la repetidera. Las pentosas, las bases nitrogenadas, la estructura de doble hélice, las características de Watson y Crick. Ahí está. Todo esto como para reforzar. Ahora viene el ácido ribonucleico. Los ácidos ribonucleicos son el ARN, contiene la información que le ha traspasado el ADN. Él tiene la información que viene del ADN para dirigir la formación de una proteína actuando como intermediario. Él es el intermediario, él es el palabrero. El ARN mensajero se organiza en base a codones que especifican el aminoácido que se debe incorporar a la proteína en formación.
Un codón es una triplete, es decir, 3 nucleótidos. Ese es el código genético, que nosotros vamos a ver por aparte bien definido lo que es replicación, lo que es transcripción y lo que es traducción. Aquí la vamos a mencionar. Entonces, aquí tenemos, esta es como la estructura del ARN de transporte. Este es el de transporte. ARN. Las moléculas de ARN de transferencia o transporte tienen entre 75 y 90 nucleótidos. Se conocen unos 60 RNA de transporte distintos y se encuentran en todas las células. Intervienen en la síntesis de proteínas, ya que van unidos a un aminoácido. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo en donde alternan zonas apareadas y zonas no apareadas y en donde se pueden distinguir zonas críticas, como la zona de unión al aminoácido y la zona que reconoce el codón. Estos son 2 puntos críticos. Aquí va una tripleta de adenina, ahí va el aminoácido, aquí es donde se pega el aminoácido, y aquí tenemos la tripleta que reconoce el codón, por eso se llama el anticodón. Estos son los 2 puntos críticos en el ARN de transferencia, donde se une el aminoácido, donde está el anticodón, que es el que va a reconocer el codón del ARN mensajero. Y tenemos el ácido ribonucleico, el ribosomal, que es el que forma el ribosoma. Yo siempre, cuando lo escribo en el tablero, yo hago un muñequito de nieve. Siempre hago una cabecita pequeña y una bola más grande, el muñeco de nieve. Tiene 2 unidades, una unidad pequeña y una unidad grande. Eso se ve muy... que favorece en la síntesis de la proteína, porque el ARN mensajero se pega primero a la subunidad pequeña y luego entra a la subunidad grande. Ese es el proceso de para formar esta estructura que es el ribosoma, se necesitan proteínas. Esto no es solamente ácido nucleico, es proteína, ácidos ribonucleicos, ribosomales y proteínas para formar esa estructura. Estos son el enlace fosfodiéster que se da en la unión, en la formación de los polinucleótidos. Lo que sucede aquí en forma generalizada, lo que sucede cuando se da la duplicación, la replicación del ADN. Tenemos el ADN que es de doble hélice, él se abre y se sintetiza una nueva molécula. Entonces se sintetizan 2 moléculas de ADN. Pero este para porque no se dan 2. Aquí va. Aquí se va abriendo la molécula y ¿qué van apareciendo? 2 moléculas nuevas de ADN. Que tiene una banda vieja y una banda nueva. Las 2 tiene una banda vieja y una banda nueva. Pero como son 2, entonces quedan igualitas. Porque esta de la vieja le da la banda nueva, que es la complementaria. Y esta la vieja le da la banda nueva, que es la complementaria. Entonces quedan 2 moléculas igualitas. Y por eso se elucidó la transferencia de información de la herencia. Se pudo descifrar la herencia con la estructura de doble hélice de Watson y Crick. Es lo mismo. Ahí tenemos las 2 moléculas. Aquí tenemos, vean. Una azul, una negra. Una azul, una negra. ¿De dónde vienen? Si las 2 negras son la madre, pero siempre es la mitad. Por eso se dice que la replicación es semi-conservativa. Ahora, estas son formas que adquiere el ADN dependiendo de su estado donde está. La forma natural del ADN es el ADN A. Este es el que es helicoidal y este es el que tiene 3,4 nanómetros por cada par de base, o sea, 0,34 nanómetros, el que tiene 10 nucleótidos por cada 3,4 nanómetros, en fin. Este es forma natural del ADN. Cuando uno extrae ADN que hace interacciones con solventes, entonces se alarga el ADN. Y entonces aquí tenemos una hélice alargada, pero esto solamente se da en los procesos de extracción. Y este que está más compacto, o sea, aquí son más largos los puntos entre 2 pares de bases, más de 0,34, aquí son menos de 0,34, de esto no se conoce mucho.
De esto no se conoce mucho, pero se ven estructuras de esa orden. Aquí está, ¿ya? Lo que son 11, 10, 12, miren. ¿Ya? El A es el normal. Está el B, el Z, características topológicas. Aquí nuevamente las características. Otra vez nucleótidos. Bueno, vamos a dejar ahí porque esto ya entra en estructuras superiores del ADN, que son los nucleosomas y para llegar hasta el cromosoma. Todavía nos falta siempre. Nos falta mucho, pero ¿cuánto tenemos aquí de tiempo? Son las 5:39. Empezamos a las 3:30.